Háblame de hip hop. Regresamos a la segunda parte de nuestro episodio con nuestro querido amigo Tibu. Muchas gracias nuevamente por tomarte el tiempo de platicar con nosotros, de facilitarnos el espacio. Y pues Es su retomando, casa. Gracias, hermano. Retomando el tema de la evolución a las letras de competencia. Cuando todo en México estaba como en otro tipo de temáticas, ¿cómo decidieron hacer esa variación de vamos a hablar de otra cosa, vamos a ser más competitivos? Porque empezamos a hacer como muchas house parties, ¿no? En donde terminábamos haciendo cyphers colaborativos muy... o sea, hacían rico ese momento que vivías de hip hop, ¿no? Lo hacía muy rico. Y de repente empezó a llegar pues, chavos más jóvenes que empezaban a criticarte y empezaban a tirarte y empezaban a generar conflictos, ¿no? Y entonces fue un poco más como el decir, a ver, pendejo, ¿qué? Aquí también hay con queso, ¿no? O sea, no nada más somos, todo bonito, güey, ¿no? Y también, personalmente, lo digo por mí, traíamos ya como un tipo de, ¿cómo decirte? Como rencor social y vivíamos un rechazo constantemente por simplemente ser rappers. Entonces, de ahí surge un poquito el, güey, si tú te cagas de risa de mí, güey, yo me voy al doble, ¿no? A cagar de risa de ti y lo voy a hacer como yo mejor sé, güey, ¿no? Y no lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo por mí. Principalmente, ¿no? Principalmente, ¿no? O sea, pero en algún punto sí era por él, ¿no? No, o sea, era general, o sea... Pero estás hablando de que sí querías demostrarle a ese alguien. No, más bien ya traían algo y eso fue como un detonante de... No, era una licuadora, güey, y echaba ¿Crees que ustedes encima? Fueron pioneros de ese tipo de competencia? Como sin no decir beef, pero sí fueron generando esa competencia. Porque en ese tiempo, o sea, ya no estamos hablando cuando estabas jugando con tu hermano en tu casa. Después, yo recuerdo que la ciudad estaba dividida. Y regreso al punto del niño. El niño dice, unos éramos del sur y otros de un chingo de lados. Y así se dividía la ciudad. Yo me acuerdo, por ejemplo, donde yo vivía no había un referente de rap como lo había en el poniente, en el sur, en Aragón. En mi barrio no había un rapper así. Pero la ciudad se dividía en el sur y era el sur contra toda la ciudad, güey. Más bien era la ciudad contra el sur, ¿no? Ok. Porque los del sur no íbamos a las tocadas de allá, en la vida. Ellos venían a las tocadas de acá y venían a chingar y a mamar palos. Ok. ¿Me entiendes? O sea, es así como era. Pero sí existía esa división. Sí. Pues para ellos. Para ustedes no. No, porque nosotros decíamos, pinches chambritos, güey, ¿para qué nos mezclamos con esos güeyes? Nosotros seguíamos haciendo rap y cada vez tratábamos de hacerlo mejor, ¿no? Sin pensar en esos güeyes, pero esos güeyes venían y chingaban. Ok. Entonces, pues si yo voy a tu casa y te chingo, creo que te vas a defender. Sí, por supuesto. Y eso fue lo que pasó. Entonces, por eso tienes personajes, sin decir nombres, claro, pero saben que tienen muy elevado el ego y que de alguna manera eran muy prepotentes en su momento. Y hasta tienen una justificación muy clara porque tenían mucho más conocimiento que los pendejos que venían y nos decían ciertas cosas, güey. Claro. ¿No? Lo entiendo. Entonces, no estoy justificando personajes que hablan así todo el tiempo y están parados en un ladrillito todo el tiempo. Pero era como de, güey, ¿por qué quieres imponer algo en la cultura que no entiendes y no sabes y aparte lo criticas? Y aparte no sabes hasta dónde va a llegar, ¿no? Sí. Porque yo recuerdo que Boca Floja dijo que empezó Micrófono, ¿no? Boca Floja. Sí. Y él dijo, es que yo no soy de letras de competición. No. Puedes ver el video y así lo dice. Esas son mamadas. Pero así lo dijo. Esas son mamadas.
Lo dijo y comercial, lo dijo en ruso en línea. No, Pueden ir a verlo. Bocaflón es un güey sumamente inteligente. Sí, sí, que claro, es respeto muy culto el vato. Totalmente, güey, ¿no? Y él supo y adquirió mucho del rap cubano, lo que era el rap cubano, ¿no? Y el rap cubano te hablaba más que competición, hablaba de sus carencias, Sí, era hablaba una de onda más social, ¿no? de su política, hablaba del sufrimiento y de lo que vivía su comunidad y ellos mismos, güey, Ahora ahí también, pues, ¿no? Y Cuba. ahí yo creo que vienen varias colaboraciones que tiene sus materiales con banda de Cuba, pero bueno, Un día ojalá que venga Aldo a desmentir todo lo que estamos diciendo. No, que no O a confirmarlo, ¿no? Y es que lo ha dicho, pero la gente al final, lo malinterpreta en muchos sentidos. Al final no quiso hacerlo. Lo malinterpretemos o no, él dijo no y se fue a hacer sus cosas y los dejó a ustedes hacer esa. No quiero encasillar que ustedes empezaron con esas letras, pero sí fueron un parteaguas en esa transición. Creo que fue un crecimiento natural el que él tomara un camino y nosotros otro. Y al final también fue como cuando terminas una relación con alguien que ya no te está dejando mucho y hay mucha fricción y realmente tienes que separarte para poder hacer lo tuyo y avanzar, de cierta forma. Exactamente. En este momento y creo que fue la evolución que tenía que pasar, güey, porque es muy difícil, o era muy difícil en sus épocas, el estar 8 MCs, 9 MCs en un escenario y todos con un ego gigantesco. ¿Pero no crees que eso es parte del rap? Hasta cierto punto. Y estoy hablando en general, o sea, más bien en particular del rap, porque a mí me tocó ir a eventos de metal y son igual. Sí. O sea, los vatos que tocan metal y se bajan y... también. Uy, no, son güeyes que nosotros... Yo soy y yo hago y yo tengo a un primo que me decía... Aquí hay algo bien cabrón, espérate, déjale, contesto a este güey, porque sí conocí muchos metaleros. Ahorita me la termero, pero... Los metaleros se ayudan, y los raperos no se ayudan, los raperos se pisan. Sí, eso te iba a decir. Eso es muy diferente. Uno de mis primos me decía, ¿por qué se ven en la calle entre raperos, güey, y se tratan como perros de pelea? Huevos, ¿no? O sea, ¿por qué se ven así, güey, acá? O sea, güey, es que estamos viendo quién trae la mejor cada ropa. Güey, pero cambia porque antes ves un rapero y decías, ¿cómo le hablo? Tú rapeas, ves, es lo que nos platicabas antes, era como, pues, de encontrar un rapero era encontrarse un amigo, güey. Sí. Y ahorita dices como... Pero te voy a decir algo, por ejemplo, a mí me tocó que yo veía raperos. Es el pedo generacional. Y sí, decíamos, tú haces rap, yo hago rap. Cayendo en ese pedo generacional. A eso voy. Pero... A mi generación, era rapero, sí. Yo voy a hacer más verga que él. Ajá. Y empezamos a freestylear. O sea, sí te cargaban carrilla, pero ya después te grababan un cassette. Sí, pero terminábamos compitiendo. Siempre, güey. Siempre. Es que la generación que llegó era así, güey. Era de, güey, yo voy a ser más verga que ustedes. Así me pongas lo que me pongas, te voy a pasar. Y ¿qué crees que haya influenciado eso a nuestra generación? Es que destruimos. Pues, güey, no sé, o sea, hay muchos temas sociales cabrones, ¿no? Hay muchos complejos. Pero vamos a hablar en concreto del rap. O sea, dentro del rap, ¿qué fue? Es que no puedes separar la cultura que tienes y tu educación que tienes en tu casa. Sí, la estructura exterior con la estructura interior. Lo que haces, con lo que haces en el rap, güey. ¿no? Contexto social. Entonces, o sea, lo que venía a buscar la generación nueva era sobrepasar a los que ya estaban a toda costa. Difiero. A los que ya estaban, no. Vamos a escuchar, deja que termine. Creo que a los que estaban con nosotros. Porque para nosotros no podíamos sobrepasar lo que ustedes hacían. No, sí, güey. Ni madre. Siempre existió eso de querer superarlo. Tan fácil, tú siempre vas a un evento, yo creo, batallas o algo y te encuentras a un güey que es bien candoso. Ni madre, yo difiero que yo creo que nunca quisimos, porque nunca nos acercamos a ustedes a querer competir con ustedes. Jamás. Por supuesto que sí. Jamás. No iban a poder, hermano. Por supuesto que hubo mucha gente que sí y a la mala. De nuestra generación. Y eso ha perjudicado totalmente, lo que se había construido. Totalmente, güey. Difiere un poco, sí éramos súper competitivos, pero creo que entre nosotros
No. Y Es que Mira. hasta tú y yo caer en eventos nos hemos topado banda faltosa que dices, no Sí, mames, pero güey, aguanta, no seas creo qué que pedo. en ese tiempo no creo que nosotros quisiéramos competir con ellos. ¿Por qué? Porque eran los que nos habían dado esas bases para competir. Bueno, pero había otros Pero güeyes habrá que no, ajá, es lo que nos comentaba, Ok, que sí, cuando claro. eran las fiestas, Cada quien llegaba hace gente su a que- respeto de diferente que- manera, güey. llegaba gente a hablarles de temas y a A lo discutirles mejor nosotros temas no los conocimos, y a pero discutirles ellos, cosas. ellos sufrieron sus faltoseadas. Sí, claro. O sea, tal vez tú hubieras llegado y sumábamos. Pero Ajá. tal vez llegaba otro güey y te acuchillaba por la espalda, güey. Y de la forma más Sí, culera. y ahora te voy a dar la razón porque eso pasa en todo tipo de Todos acción. lados. Lo más feo, y te lo digo, que en Hipnosis había muchos grupos, o algunos eran de mi generación, otros eran ya un poquito ya la generación más Sí. competitiva, digamos, ¿no? Y entonces era de, a ver, tú no compites con él, güey, porque son el mismo equipo. Sí, porque aparte antes de nuestra O sea, generación... sí hubo un una punto en que generación- tuvieron que calmar los ánimos entre la banda. Güey, yo creo que un punto importante ahí fue eso, porque varios chicos del Oriente, por no decir nombres, varios rappers del Oriente, como que dijeron, y esos güeyes del sur se creen muy chingones y no sé qué, y que la chingada. Y entonces empezó a ver así dentro del mismo Hipnosis, güey. Ah, ok, yo dentro de mismo Hipnosis, Ajá. geográficamente empezó a haber esa división. Empezó a ver esa división de, Más yo creo que- sur, es que Oriente. el Tibu está con el Net. Ya no les hablen ellos porque son del sur. ¿El NED era del estado en ese tiempo? Sí, ¿verdad? No. ¿No? ¿Era de aquí, de la ciudad? Net es lado sur. Pero ¿dónde chinga. está esa unión UNIT, güey? Como dice Queen Latifah, hermano. Suma más llevarse bien con alguien que llegara a medirte, güey. Pero también No, lo, pero sí llegaban a medirse Pero- y el pedo y así. Es lo que ha desvirtuado. pero La, también lo la mencionábamos. envidia era una cosa muy fuerte. güey. Es que ya entramos en otro tema, güey, la envidia. Porque lo mencionábamos en el primer capítulo del programa, hasta dónde los beefs fueron, o la ¿Hasta competencia. dónde llegaron fueron- los beefs a todos? Yo tenía un amigo, el Tabito, Taborrocho, saludos para el Taborrocho, que me decía, porque él me decía, ¿hasta dónde la Sí, competencia, No. Ok, güey. hasta dónde la competencia es sana? Y te ayuda a crecer. Y hasta dónde te ayuda a crecer. Y de ahí aprendimos si vas a grabar, Había Tienes quien que llegaba sonar con bien. competencia sana, o sea, yo tampoco lo Pero ¿hasta dónde generalizo. era? Ah, o sea, ¿Hasta tampoco dónde- está generalizando, sino no, había pero gente que llegaba ¿hasta a qué sumar. punto era sana, hermano? Hasta el punto en que te llenabas de ego y después tu ego te cegaba y ya no lograbas. O sea, yo te voy a decir una cosa y lo viví con cada disco, güey, ¿no? Y se lo cuento y se lo contaba a varios en esa época. Grupo que sacaba disco le daba la enfermedad de disquitis. Sí es cierto. Y el güey que tenía ya un disco era un paradito de culo, güey, que ya se desvirtuaba la competición sana y ya era más que tú y ya no cabías en el cuarto, güey. En eso consiste la disquitis. Sí, a mí me pasó. Yo saqué mi primer disco a los 15 y de mi banda que eran de mi edad, nunca me junté, o sea, dentro del rap nunca pude tener un amigo de mi edad. Yo saqué un disco y ahí se quedaron un chingo de cajas, güey. Y yo cuando saqué mi disco yo dije, ay, qué mames, ya saqué mi disco. Tú me la pelas, tú me la pelas, tú me la güey, pelas. Ah, exacto. A mí me pasó todo lo Vendimos 100 contrario. copias y para nosotros fue así de... A mí me pasó todo lo contrario. O sea, yo hice la maquila, la pagamos como pudimos. Yo no y hice maquila, güey. vendimos O sea, sí los copias quemaba, a la banda, güey, y los se nos quemaba, quedaron los metía en una varias cajas, bolsita güey. y los vendía. Y Y entonces, me iba bien porque era el único que rapeaba en esa zona. Ajá, A Sí, lo me mejor llegó no el tu único, disco, güey. pero pero era el más entonces movido, eso digamos. para mí no es sacar un disco. No, hermano, no, obviamente claro que no. Eso, Claro es, que no. eso es sacar un demo. Y además Sí. te voy a decir otra parte, Sí. mi disco eran beats de reggaetón, güey. No, No eran temas reggaetón. Corte. por eso no lo escuché. No eran temas reggaetón, eran temas rap, pero yo no tenía quien me hiciera beat de rap. Ajá. Y llegué ahí a Tepito, nosotros le decíamos el Don Rap, Don Rap. que fue donde compramos tu disco pirata, güey. O sea, veo un comerciante en Tepito que Sí, se güey. especializó en rap. Pero- exacto. pero- después de él, Se especializaba en rap, güey. Y él me dijo, ¿tú quieres rapear? Y le dije, sí, tengo unos beats. Y me dio un disco de beats
¿Y cómo Pásenmelo creen, para cómo acá, creen vengas. que llegó ese disco a la piratería? No tengo. Tú fuiste a dejarlo. Por supuesto. Ese güey, el Don Rap nos dijo que fue a dejarlo, güey. Y de hecho, Don Rap Sí. modificó tu portada. Yo tenía 13 años. Para quien no lo sabe y los que sepan, Tibu se Y dedica pidió a la permiso. distribución, se dedica al diseño, a la animación, a contacto Varias con la cosas. marca que quieran. Ay, ay, ay. No, pero ese es el punto que quiero tocar, o sea, ¿cómo lo hiciste? O para sonar la primera vez en la radio, como platicábamos fuera de cámaras al Porque inicio. también tiene que ver con esta onda de cómo fue que inició el mercado, güey. Ya ese- El rap. Eso es un tema El ya mercado de rap, más güey, porque complejo. yo Vamos me a llevar acuerdo, otro episodio ahí. yo me acuerdo cuando conocí al Ñero, llegó a la fila de las batallas del Utah que te comentábamos hace rato, con su Walkman, güey, Sí. su disco, te ponía sus audífonos y te decía, mira, este es mi disco. ¿Te late? Cómpramelo. ¿Cuánto cuesta? 15 varos el disco. Sí, no, yo podía haberte llegado con el catálogo de Andrea y decirte, mira, esos son los tenis de rapper, carnal. Mira, y son los que traigo, pues. Pero así se movía, güey. La loción de rapper, cannabis for men. Aquí está. No, más bien yo creo que cada quien como que buscaba su forma de mover su música, ¿no? En mi caso, y les cuento, yo Gracias. con el primer disco, ¿Cómo se llamaba el preámbulo? Microphone Preámbulo, Preámbulo. Macrophone preámbulo. Discaso, escúchenlo. de entrada, primero me robaron, güey. Y lo digo así abiertamente y se lo puedo decir así como dice el Poli, que venga aquí Ricardo Bravo y le digo, tú me robaste, carnal, Ahorita le damos eso, ¿no? ¿no? Pero también me abrió la cabeza y me dio otra visión y otra Sí, perspectiva. de los errores aprendes. Por Totalmente. supuesto. Exactamente. ¿No? Llegaron los discos, las cajas a mi casa. Le marqué a Magú bien feliz, güey. Magú se tendió para mi casa. Y los dos sentados viendo las pinches cajas, dijimos, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? Ahora qué. ¿No? ¿Qué sigue? La primera idea es de, pues, güey, Magú dice, pues voy a ir casa por casa. Y primero a mi familia, ya tengo como 30 vendidos. ¿No? ¿En cuánto los daban, güey? Los dábamos en 50 pesitos. Y ¿Era el formato como de la cajita o era como un librillo o cómo venía No, físico? era el formato, ¿cómo se llama ese formato? Ecopack, no sé qué, de caja transparente, ¿no? Ajá, el del... Delgadito. El típico de ese tiempo. No, el que abres así El con del CD, cajita el de y CD. tiene un bucle y Ujú. quitabas el disco y tenía transparente Ah, ok. abajo Sí, la charolita. Ya ves, interactivo. Y era Ah, y aparte interactivo. Lo hice cada disco, o sea, cada producción de Sí, hipnosis, sí, ellos fueron de los que hacían yo interactivo trataba con de discos. innovar Y de hecho, si los copiaban piratas, Banda, tomen se nota, en copiaba totalmente, lo interactivo. totalmente. Ahora te voy a decir algo que decías hace rato. Sí fuimos la generación destructiva porque dejamos de dar esa calidad. En todos los aspectos destruyeron todo, carnal. No es cierto. En todos los pinches aspectos. Al final nos dice Porque cómo arreglar es de- este desmadre, banda. Es de, güey, tú sacabas discos así, quemaditos, Y sin portada, ¿no? sin portada, güey. Sí, Desde ahí, desde ahí, desde ahí exactamente, a eso voy. es como si, güey, o sea, estás jodiendo la escena, estás jodiendo el mercado, estás jodiendo todo. Sí, pero uno como un niño, güey, pues dice, no mames, estoy Ya aportando. tengo un demo, hermano. Sí, hermano, sí, porque sí, o sea, imagínate a los 15. Yo me acuerdo que me decían, es que estás bien morro y rapeas. Pues sí, hermano, sí rapeo. Aquí está. Ajá. Y después Pero- ya no pero sacaban sí es cierto. discos. Es que hay niveles, es que Porque había niveles en ese entonces. siempre sacaron calidad, güey. O sea, su generación Se siempre rompió fue la así, güey. calidad después de ellos, güey. cabrón. Y muchas otras cosas. Y, bueno, Vieja Guardia también trataba de ir a grabar bien y que sonara bien y nosotros destruimos todo. O sea, dijimos, Sí, bueno, pero Vieja Guardia estaba padrinado desde el inicio. sí, desde el inicio. Pero nosotros ya Nosotros decíamos, no. y nosotros ya teníamos la posibilidad de ir al centro y conseguir los programas. Así, Luego te dejaban esperando y no regresaban con el disco, pero eso es otra historia. y de ahí, Más piratas. siento que de ahí partió Ah, no. el que no hayamos entregado esa calidad. Decíamos, ya grabamos porque no entendíamos de mezcla, no entendíamos de máster, no entendíamos de Solo maquila. veías como la oportunidad de hacer, decías, O sea, güey, tú lo único que querías en ese tiempo era sacar tu disco. Como Pero- saliera. Yo te voy a decir algo. El disco de Microphone estaba previsto para el año 2001. Salió hasta el 2003 Salió hasta el 2003, sí, sí. por calidad. Oye, entonces sí O ya... sea, estuvo como en espera en lo que hacían, mejoraban la entrega física, la No, la es- mezcla la producción. o... No estuvo en espera.
porque Estuvo trabajando siempre. no, o sea, nunca íbamos a sacar ningún disco nosotros, No era la idea sacarlo. ¿no? Nuestra idea era ir y tocar, güey, y pasar un buen rato y unas chelas. Y ya, esa era la idea, ¿o no? Policía Ir y no tocar, dejará güey. mentir al señor. El El Poli di- casi nos va a acompañar en todos los capítulos, ¿eh? Hasta que quiera venir a Hasta sentarse que aquí. quiera pasarle. el disco salió porque nos invitaron primero al Rapsa. ¿Saliste en Rapsa? Los Rapsa, güey. ¿En cuál? Creo que fue el segundo, el primero. Como en el... primero, No, en el primero no saliste. Para la banda que no En tope el primero, Rapsa, ¿quién estuvo? Los asesinos. para la banda que Había no tope banda, Rapsa, sí, que... son compilados de rap mexicano, los primeros compilados de rap mexicano. Saliste como en el ¿Cuántos son? tercero. ¿6? Nah. ¿7? Siete Rapsas, creo. No, salimos en el segundo, creo, en el de la playerita de básquetbol. Ah, Los Rapsa, En banda. el, en el de la porque playera el- la blanca, porque después sacaron una verde Porque y después una roja. ahí te va la mamada, pendeja, y así, bueno, no. Sí, Es sí. como el, Dilo, el mira. de, el de- Para eso está este es que- canal. es que- Para eso está la apuesta. es que ustedes no pueden salir en el primero porque el primero ya le hice una portada que es un jersey y es como más cholo. Ajá, en el primero hubo bandas. Es otra vez la distorsión Pero- de los medios. Yo creo en el primero estuvo los asesinos y eran los diferentes de la mayoría de la banda que estuvieron. Ajá. En el Eran los segundo primeros ya era. compilados grandes de rap mexicano. Es que esos, Ahora te voy a decir esos algo. raperos son más como que juegan básquet y negros. Ponle un jersey de básquet. No sé quién sacó ese disco que estaba en ese tiempo que se llamaba Hip Hop Underground. Igual iba por volúmenes, creo que sacaron como 4 volúmenes. Que era, yo me acuerdo que era como una competencia del Rapsa, pero nunca supe quién lo hizo, güey. Y yo me acuerdo que ahí estaban ustedes. ¿No era Rima y ¿Viste Razón? esos discos? ¿No era Rima y Razón? No, Rima y Razón no, fue después. se llama- Era un pirata. Se llama Era Hip Shark Hop DJ. Underground y traía un micrófono y era el micrófono despedía una luz azul y arriba decía Hip Hop Underground. De hecho viene Yo creo que era un compilado de los piratas. viene la primera versión Sí, se de quemó Asesino rolas. de Asesinos del Babo. La primera versión que grabó viene ahí. Ah, sí, cierto. Venían ustedes, venían Manotas, salía Yo creo que Salió más bien fue un Pacal. compilado que hizo alguien, o no sé, la neta. Pero era un Pero compilado que no se como. conocía, pero güey. existían esos compilados y estaban toda la banda, el Manotas, el Pacal, el pequeño, Pequeño, estaba el sí, pequeño güey. C. Pues a nadie le pidieron permiso, güey. Eso debe haber sido un pirata que ahí quemó varios. Y sacaron como seis, Cabrón, yo lo compré, güey. sacaron como 6 volúmenes compilados de de ese, de así, de banda que Salía que casi junto No, con el es que- Rapsa. salía casi junto con el Rapsa, güey. No sé, la neta. Yo en la vida. Yo compilados de ese tipo reconocí. ¿Y era original? O sea, No, era no, maquilado. no, Nunca no, existía no, un güey. maquilado, nunca existía. Ah, entonces yo creo que Entonces fue no pirata. cuenta. Porque otro compilado Sí grande. cuenta, porque así conocieron, mucha banda conoció a mucha Pero así banda. compilados grandes, o sea, oficiales de rap mexicano, el Rapsa. Rapsa es... El, No el otro cuenta. que tú pues Rima y Razón. En esa época, si no era maquilado, no contaba. Pero Sí. sí llegó a tener exposición grande de los Totalmente, totalmente. Pero no era un disco Y ustedes oficialmente no lo conocen, güey. lanzado. grupos. Te voy a decir algo, Es yo que cuando era lo como compré, un compilado. yo creí underground. que sí era oficial. Porque compré el primero. Cuando salió el primer Rapsa, compré el primer Rapsa. Si alguien le debe una lana a un chingo de Y gente. dije, está chido. Totalmente. Y el Don Rap nos dijo, ¿te latió ese disco? Sí. A mí Sacaron, se me hace que los armó. sacaron esa- otro. Ujú. Sacaron otro y no sé qué disque era. El Don Rap era el verbo para venderte, güey. Nos confundió con los. Con los Alfa Omega, Con güey. los Alfa Omega, güey. Oye, ustedes no, güey. Ustedes no son el búho y el Gino y nosotros. Todos blancos y bien guangos, Yo güey. estoy flaco, pero no es para tanto. Pero, No, yo pero esos esos discos discos ni los vi, güey, en la vida. Si Pero- no los hubiera pero vos- vendido en los Sí, eventos. güey, nosotros sí, güey. llegamos al punto ese de la distribución. O sea, sí dio un auge grande. Ah, para si que la llegamos banda- a comprar y había 2, 3 muertos a un lado del puesto de discos, güey. ¿Qué esperas, güey? Una vez llegamos y habían muerto, güey. Nos dijo, no se vayan a pasar al puesto de al lado porque va a llegar la policía, acaban de matar a un güey. Oye, Tibu, ¿y cómo tomó la banda las letras de competencia cuando ustedes empezaron ya a decir, cámara, bájenla su Sí pelo? les gustó, güey. Vamos a darles para que se Ay, callen. es que no marcábamos eso, no nos fijábamos en... ¿Ustedes creen que no? Es que, maldita sea, estamos como que encerrados ¿Ustedes en la creen que misma no idea de cómo marcaron algo? contestaron y ustedes qué hicieron. Y Pero cómo ajá, respondieron. realmente no lo vivimos. Pero No. sí dejaban esa Es de... al aire esa moneda, güey. Le estoy contando que empezó porque nos invitaron al Raps. A Rapsa, ok. Realmente Magú y yo, ¿Quién hacía el Rapsa?
Ricardo Bravo, Ricardo Bravo, de claro. la Compré el revista rap con el Nuestro ramo Rock. pensando que sí era bueno. Entonces, Magu y yo simplemente nos divertíamos estar juntos y rimar, güey. Y que nos invitaran a tocar con el Poli, Sí, o que sí, nos sí, sí. invitaran a tocar en donde fuera. Y ese era el objetivo por el cual hacíamos rap. Y cuando hicieron el disco, No, espera. Nos invitan al Rapsa y después del Rapsa nos empiezan a escuchar y empezamos a tener, como que nos empieza a conectar mucha gente y nos empiezan a decir, oye, ¿y su disco? ¿Tienen disco? Oye, ¿y tu disco? 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 No, no, ok, ya se tenemos- responde mi pregunta. no pensamos sacar un disco, nosotros solo tocamos. Ah, pues los invitamos a tocar. Ah, pues los invitamos a tocar. Y después regresa Ricardo Bravo. Nos dice, no, hombre, mano, esas madres Ah, se no. movió bien chingón y que no sé qué, se les está yendo el negocio y que no sé qué. Saquen algo. Y ahí nos No, transeó, no güey. les llegó a hacer negocio. No, en la vida, güey. Ah, En la ¿Nos vida. transeó? por eso los transeó. No, porque dijo, mira, yo les ayudo a sacar su disco. Ah, bueno, güey. ¿Cuál fue su ayuda? Su ayuda fue de, dame tanto dinero y yo lo maquilo. Entonces, cuando lo tengas, ¿Y dónde grabar? espérate. No, nada de eso, güey, no mames. De eso se encargaron No ustedes. mames, güey. Por eso te pregunto, ¿cuál fue su ayuda, güey? Pero de eso se encargaron ustedes. ¿Ya estaba grabado? No. Por eso te No, pregunto, o ¿cuál sea, ayuda, Déjenme güey? hablar. es un disco que tiene rolas que tocábamos porque nos gustaban las rolas y agarramos Magu y yo y dijimos, hay que hacer un recopilatorio de estas rolas y mézclalo, Tibu, y ese es nuestro disco, ¿no? ¿Cómo mezclabas en ese tiempo? Güey, como Dios me dio a entender, güey. Y Respondido. sí, o sea, ¿Cómo te era de, grababas, sí, claro, güey? era de pícale, güey, mételo aquí, suena Escúchalo. bien chingón, güey, suena bien chingón por acá, mete esto, güey, y después ibas con Edwan o ibas con otro, con el Sacker o ibas con cualquier güey y encontrabas que este güey metía esto y que le metió un reverbero y después metió aquí un eco y después el Poli te decía, mira, y así le haces los scratch y ya cositas y el DJ Freak diciéndonos, güey, así le mezclas y así. Y entonces, Bravo, ¿qué pedo, ¿No? güey? Entonces armamos ese maquiladito que grabamos como nosotros pudimos. Muchas rolas del disco de Microphone se grabaron con un micrófono de computadora larguito blanco. Ajá, sí, ya ¿No? sé cuál. De 30 varios. Exactamente. Porque no teníamos más, güey. Otra Es limitante. más, incluso se crashó la compu, se rompió la compu y tardamos 8 meses en volver a empezar a mezclarlo otra vez. O sea, ya llevaban un rato de chamba, güey. Cuando falla tu compu y no guardaste. O sea, más allá de chamba planeada, ya habían chambeado las rolas y... Es que no era nada planeado, güey. Era de Kyle al cantón. Mira, esto y ya está hecho, hay que darle forma sónicamente para sacar un disco. tan. Entonces, conseguí el dinero, güey. Yo conseguí el dinero. Se lo pedí prestado a mi papá y engañé a mi papá. Porque si le hubiera dicho que era para el rap, no hubiera pasado micrófono. no hubiera pasado. Entonces fui con mi dinerito, güey, se lo di a Ricardo Bravo y le di mi máster, güey. ¿No? Le dije, ahí está, güey. Y dijo, ah, chido, yo lo saco y luego hablamos y que no sé qué. Tengo un trato. Fácil, un buen rato pasó y me habló ese güey y me dijo, se te va a entregar el disco en tu casa, cabrón. Dame la dirección y van para allá, ¿no? Entonces cuando llegan las cajas, eran realmente cajas sin ningún logotipo, güey, ¿no? Pero en una caja de todos esos discos, se le fue al güey una como cuando abres una revista y viene como una postalita de aquí maquilamos discos, güey, ¿no? Que era de Laserdisc. Ok. Entonces yo me quedé bien y dije, güey, si aquí está el conecte, güey, ¿no? Porque la neta, y soy sincero, Ricardo Bravo empezó a regentear a muchos
y a tratar de hacer... Y los vamos a tener aquí. Para darle su madre, ¿cierto? No, a los que tuvo los vamos a Bueno, sí, se Entonces, puede hacer te digo, eso. le hablé a Magú, llegó Magú, y de repente, pues, güey, dijimos, ¿cómo lo movemos? ¿No? Entonces, me puse a buscar una distribuidora primero, ¿no? Y la distribuidora pues, se rió de mí así, o sea, me dice, ¿cuál es tu catálogo, güey? No, pues un disco, es este. No, pues yo no muevo así, güey, yo muevo el catálogo completo de tu sello. Y por eso ahí inició Hipnosis. Ok, ya me Porque respondiste una de las preguntas que te iba a hacer. Se necesitaba tener un sello. Hay una maquila del disco de Microphone, la primer maquila, que no trae Hipnosis. Sí, Que solo trae a Ricardo Bravo, a mí me tocó esa máquina. ¿no? Entonces, puta, eso me costó más pedo mover esos discos. Logré conseguir una distribuidora que me metió, yo ahí me sentí realizado, así, güey, no mames. Ya logré meterlo a Tower Records y a Mix Up, Tower, güey. ¿no? Y puta, todo el mundo que veía le decía, ya mi disco está en Tower Records y en Mix Up. Ah, lo voy a ir a buscar. Pero ahí costaba 128 pesos. Y a mí me lo estaban pagando a 35. Para que veas el contraste. contraste, ¿no? Entonces yo le dije a Magu, güey, esta mierda la tenemos que mover porque yo le tengo que pagar a mi jefe. Acomodé el lugar, cabrón. No es de que no lo puedes mover y se nos van a quedar. Yo tengo que pagarle a mi papá, güey. ¿No? Y pues, güey, de ahí ya está en Tower Record, en Mix Up, vas al Chopo, nos parábamos con el disco en el Chopo. En ese tiempo, ¿qué discos estaban en Mix Up a la par de ustedes del rap mexicano? ¿Control Machete? O sea, de la... no, únicamente- Uno de Jerry. Lo de sonido. el primero, ¿no? El ¿Cuál de es? Cartelas Clan. El El Box fue después, El ¿no? Rapsa estaba. El Box fue después, ¿Pero ¿no? lo vendían en Mix Up? No, fue en esos años. Fue en esos años cuando estuvo el Ujú. Box. Porque yo ahí en Mix Up encontré el disco que sacó el IFE. ¿Recuerdas ese disco que sacó el Sí, IFE? de Jimbo y estuvo Ajá, muy involucrado Pasta. Estuvo el Manotas, el Pequeño. Ahí en Mix Up fue donde lo encontré. Y lo encontramos, ¿en cuánto lo compramos, güey? 19 pesos. Ve nomás. Y bueno, y no la- se enojaron, eso hermano. porque uno de mis primos fue a comprar un disco de Fobia, el Onais, que acaba de salir. ajá. Y nos dijo, les compro uno de su música, esa rara que oyen, güey. Y no había, güey. No había, güey. Vimos uno del IFE y dijimos, trae rap, ese. Pero ¿a quién trae? No sé quién Ajá. cante ahí, pero trae rap, güey. ¿Cuánto cuesta? 19 pesos. Agarren 3. Ok. Ponle tú que del disco entraron 300 copias, así te puedo dar números, a distribución, así a Mix Up Tower Record. ¿300? ¿De 300. cuántas? De 1000. ¿Y cómo lo repartieron entre Tower y Mix Up? O ya Es no que fue ellos tu se tema. encargan, güey. Ya no te Ya no puedes entraste meter, tú en ese güey. tema. Tú nada más lo metes y a los 3 meses vas a tener. Porque a lo un mejor pude haber conocido tu disco. Y en ese corte, mucho ¿qué te antes. dicen, güey? ¿Vendiste tantas? ¿Te toca tanto? Ajá, pero en el primer corte vendieron 2. 2 discos. Y era familia del Magú. Entonces los 700, los 700 Ya se los había vendido él, güey. los 700 que quedaron, nos fuimos tianguis por tianguis. La Búfalo, la raza. Pericuapa, aquí, allá, en las tocadas los En los llevábamos. puestos de discos. ¿Y etc. 2? ¿Y cuál era como, cómo No, llegaban? Tower No, Records y o sea, Mix Up ya- se vendieron 2 o 3 en el primer. ¿Ustedes cuántos vendían? Llevábamos, a los 6 meses ya nos habíamos acabado alrededor de 400 disquitos. Ah, para ese tiempo eran bastantes. ¿Y cómo era la mecánica llegar a los tianguis con tu disco, güey? Ah, era O sea, llegas con el del puesto de discos a hablar con él. una labor titánica, güey, porque llegabas, lo veía el güey, decía, no mames, pues sí es original, güey. ¿Y a cuánto lo das? No, pues te lo dejo en 50 varitos. Va, yo lo doy en 80, ¿te parece?
pero déjamelo a concesión y date una vuelta cuando tú quieras. Pero, ¿cómo esa concesión? Eso de Cuando él lo venda, Cuando él lo venda, sí, Ajá, es de yo te dejo 30, te dejo 10 no me los copias, pagas, no me los pagas, y si se Hasta que vende vendes. alguno, ya me me pagas lo toca que a se mí. vendió. Ok. voy y me das mis 50 pesos del disco que se vendió. Al final del día gastábamos más en hacer toda esa... Toda la Sí. misión. Porque primero, Oye. primero empezamos a distribuirlos aquí en la ciudad. Y no pensaban como en tiendas especiales. No había tiendas especializadas de hip hop. Ni siquiera el 4 Elementos empezó mucho después. Ah, 4 elementos. Es No había más, nada, ni Ni siquiera. siquiera el Cristian y O este sea, güey. yo para contextualizar a la banda. No había tiendas especializadas de rap en ese no entonces. existía ni el hip flow. Ni madres. Hip Flow ya Absolutamente existía. nada, güey. Es española. Pero cuando conocimos a ellos no existía, güey. Sí, güey. Mi papá Absolutamente nos llevaba a no, comprar pero Hip eso ya es- Flow. No existe un solo lugar donde encontraras hip hop. Las tiendas donde más hip hop había era Tower Records. Y menos hip hop mexicano. No, man, güey, no existía, güey. Lo estaban No construyendo. Estaba contra el machete, estaba Molotov y se chingó. Molotov todavía no estaba, güey. Todavía no. O sea, no tenía ese... O sea, ¿o verdad que no estaba Molotov? Y bueno, Molotov fue despuesito. Les voy a en contar los una... tianguis, ¿cómo les fue? Ahorita. No, es que tiene que ver con ese Molotov, fue pero- la primera, pero Hipnosis se convirtió por un tiempo en el distribuidor de discos más grande de hip hop en México. O sea, Wow. si hoy lo comparas, era como lo que está haciendo Ustedes... Homeground, Ajá. pero Sí, en esa época. pero en esa época. Ustedes Más movieron el de tequila, el... ¿Cómo No, se llama espérate, este disco? déjate, sigo contando. Pero ustedes movieron esos discos. De los Sí. tianguis. De las tiendas, pocas copias. Y de los Pocas tianguis, copias, íbamos a los tianguis, en los shows. a los ¿no? shows. En los shows. Hacían shows... Hacíamos shows nada más para vender discos. Ajá, porque yo me acuerdo que vendían, decían, va a estar tal grupo y pagas tu entrada y te llevas tu disco. Sí. Eso hacían. Esa era una güey. estrategia que empecé a Aparte, si te aplicar. están escuchando en vivo y les late. Yo sí ahí me está acuerdo el de disco, eso, porque güey. yo me acuerdo que quería verlos. Ajá, o sea, Y yo me acuerdo que la mayoría de los, o bueno, los lugares donde podía verlos era Rocotitlán o la Alicia, Alicia no, porque estábamos vetanos. pero... Solo tocamos una vez. Ajá, y Y vendían... ellos vetaron. Y yo me acuerdo que decían, Y si nos compras el boleto, Ya luego- te regalamos el disco. Pero yo ya tenía el disco, güey, pirata. Era más Rocotitlán, eran lugares por allá por Pantitlán que agarrábamos como... Fueron con este Oye, señor sí. famosísimo de la Zaragoza de ahí de Pantitlán que vendía rap, que era como de los primeros. Don Cholo. El Don Cholo, güey. Y Don Cholo... El Don Cholo. Cholo. Esa era la primera tienda y la única tienda que existía. Sí, 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 sí. Afuera de lo que comentábamos, que casi no había esa. Era Esa como era, la única. Pero era puro cholo, güey. Ok. Entonces, si tú llegabas con un disco de así de De rap. rap, de hip hop, Ajá. se quedaban. Y Don Cholo humildemente me dijo, güey, yo te lo pongo ahí en la vitrina, pero no te prometo nada. Es una base. Magú en ese entonces, en el mismo bazar de Zaragoza, tenía un puesto Ok. que Sí. vendíamos nada más Jazzbeck, Jazzbeck. Ajá. playeras Jazzbeck. Sí, Ok. sí, así me acuerdo. Así lisas. Ajá. Entonces, cuando se nos acababan los discos en el evento, le decíamos a la banda, oye, ¿puedes caerle al bazar de Zaragoza? Al local tal, y ahí te lo doy. Y te llevas tu Jazzbeck. Pues, es que, güey, era el negocio de Magú. O sea, en algún momento te vi y nunca... Pero digamos, ahí tenían en los Bueno. eventos cómo decirle a la banda, va, en tal lugar pueden conseguir el material. Es que no tenías Cuando cómo se comunicar. acababa. Y aparte no tenías cómo comunicarte con la banda, güey. No, lo hacías en el micrófono. Yo me acuerdo Boca a que boca. para ir a los eventos, parábamos a los rappers y le preguntábamos, ¿vas al evento? Sí, pero yo voy a este. Ah, ¿y este dónde queda? No, pues en tal lado. No había alguien que te dijera, ah, no, pues va a ser aquí el evento. Sí y- existía una paginita que se llamaba Absurda Sonora. Absurda Pues Sonora. La absurda sonora, güey. Y tenía hasta radio. Tenía radio esa paginita y difundía bien chingón todos los eventos del distrito y todos los eventos de Guadalajara y todos los eventos de Monterrey. Ah, el 379. Y era un chingonazo el 379 porque era un güey que apoyaba un chingo el hip hop
Y gracias al 379 y a School, nos empezaban a invitar a Guadalajara. Y entonces ya empezabas a mover tus shows, o sea, no tu show como ahorita, o sea, te invitaban a tocar, te quedabas en casa de ellos y entonces les dejabas discos, ¿no? Para que seas, güey, mueve estos disquitos por acá, te los dejo, güey, luego me los pagas, la chingada. Sí. Pero pues yo nada más tenía el de micrófono. Y a los 8 meses más o menos de que tenía las cajas en mi casa, terminó, me acabé los discos. Y después fui a Tower Record y a Mix Up y les dije que quería mis discos de regreso para poder moverlos por Ok, otro como lado. ellos no los movieron, pues va, yo los muevo. Ajá. Pero ahí nos dimos cuenta que el tenerlos ahí nos daba un cierto estatus aunque no se movieran. Porque podías Sí. decir, Va, no, ve a Mix Up, güey. no, el disco, no lo pude conseguir y no tengo discos, está en Mix Up o Tower Records. Aunque había banda que te decía, sí, pero me va a costar ahí bien caro, no. Es ¿No, donde está. ¿no tienes el piratita? ¿No? Y le decías así como, no, güey. No, pero ven para acá que te dé unos dulces vergazos para que te calles. Entonces, con los 800 discos que habíamos vendido a Prox, recuperé el dinero, Para pagarle a tu jefe. le pagué a mi jefe y quedó más o menos el mismo dinero. La inversión, una recuperación. Ajá. Entonces, con ese flyercito que venía en la caja, hablé a Laserdisc y les dije, ¿qué se necesita para maquilar? Ah, con el Esto, que estaba en la caja que te entregó con tus discos que dijiste, ok, aquí está la movida. Güey, aquí Ok. se maquila, güey. Entonces hablé ahí, les dije, este pedo, acá, ¿cómo está el pedo? Que no sé qué. Así como empresa me dijeron, pues este es el presupuesto y tantas copias te salen tanto y tantas copias en esto y necesitas traernos estos documentos. En ese entonces tenías que tener registrado todo tu disco por derechos de autor, tenías que tener un código de barras, a JM huevísimo. tan insistente, mira. El código de barras te costaba, de cierta forma, ¿no? O sea, El J es así, sí, J es el productor. Entonces, todo el desmadre lo tenías que hacer así puntual. Y Laserdisc no era mamón, pero el disco no tenía la calidad de audio que Necesaria. requerían, güey. que requería para maquilarse, ¿no? ¿Le movieron algo o cómo lo arreglaron así como La segunda versión de Microphone Preámbulo incluimos 3 temas de bonus track. Sí, viene un sí, fit sí, con sí. los tetas, ¿no? Viene un feat con los tetas, pero nosotros no cantamos en la canción de los No. tetas. Era lírica continua, porque les voy a explicar esto. Cuando lanzamos la primer maquila y distribuimos, de repente empezaron a llegar un chingo de banda y era de, güey, ayúdame a sacar mi disco, ayúdame a mover mi disco, ayúdame a esto, ayúdame a aquello. Ahí fue como, digamos, retomando lo que decías, ahí empezó como Hipnosis, como distribuidora, No, como sello. como sello. Ajá. Pero primero no era como sello, era como Hipnosis Producciones. Producciones. Así empezó Hipnosis Producciones, porque yo hacía las pitch produccioncitas y así le llamé y Magu dijo, pues, ¿Hacías ponle. beats? Ah, vergas, el nombre, güey. Sí. Sí, yo Porque empecé. por ahí alguien me comentó que no hacías beats. Nah, Y ya te dije quién fue. El mismo nos dijo Que no sé, jamás hiciste beats y jamás produciste. no, man, si producí con él, güey, en la misma compu. Eso Sí. fue lo que me dijo. Ah, Bueno. ese güey está muy perdido, güey. Más allá de la producción, ¿cuáles eran los parámetros de Hipnosis para poder fichar a alguien para distribuirlo, interesante esa producirle? pregunta. ¿Cuáles eran sus parámetros? Porque yo me acuerdo que Hipnosis era... güey, no sé cómo va a sonar. Va a estar el choque generacional otra vez, man. Eran mamones, güey. Los Hipnosis. A mí. Para producir. O sea, para escoger a alguien, ¿a quién producirle, güey? En primera, ¿Cuáles eran los No parámetros? diría, no elegiría la palabra mamones, más bien selectivos. Yo digo que eran mamones. güey, y yo creo que no éramos nada selectivos. Yo creo que sí, porque no agarraban a cualquiera. No, es que Y era te más bien. voy a dar un ejemplo. El Ñero grabó con ustedes
No, nunca. Pues yo creo que grabó una rola con usted y me lo dijo, es que, güey, son muy mamones, güey. Yo creo que no tengo la calidad para grabar con ellos. Porque Y para mí, a mi al parecer- Ñero, cuando lo conocí, le faltaban muchos conocimientos. A Y mi yo, parecer, y yo venía, de cierta forma, tenía cierta educación de FK, güey. mamones. No. No es ser mamón. Es realmente tener el conocimiento y saber que tu conocimiento vale. Entonces, ¿cuáles eran esos parámetros que necesitaba alguien para que ustedes se fijaran en El ellos? primer parámetro, El primero, dámelo. que fueran nuestros amigos y que conviviéramos bien chido con ellos. Y que no nos dijeran mamones. Compaginar. Compaginar. Ni siquiera era tanto como que el rap que traía, sino era del que... Pandilla. Porque cuando había un evento de hipnosis, llegábamos con muchos güeyes, güey. O sea, como pinches critters, güey. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces era como de, pues, somos banda, güey. Y yo sabía que si ellos me apoyaban, yo los iba a apoyar a ellos. No era mamón. El pedo es que mucha banda se te acerca. O sea, me marcaban, güey, y me decían, güey, estoy hablando del corporativo Hipnosis. Al corporativo, güey. Estamos en Polanco, ¿eh? ¿Cómo puedo hacer para que me firmen y que me saquen mis discos? ¿Cuántas canciones? ¿Quién eres, güey? ¿Cuántas canciones tienes? Tengo una canción, güey. Y escuchabas la canción y decías, bueno, güey. Y entonces mucha banda pensaba que era como un corporativo grande, así. Sí, sí, sí. Ya como zona bruta y ese pedo allá. Y que iban a llegar y que tú les ibas a hacer su carrera y les ibas a sacar su disco y la No, chingada, pero, güey. o sea, a la fecha hay ciertas cosas que uno considera para escuchar para tan siquiera escuchar a un rapper. O sea, en cuanto a flows o lo que quieras, ¿no? Pero hay ciertas cosas en las que dices, a este güey no lo escucho porque no me late como fluye, no me laten sus temas. Ahí está la diferencia entre mi generación y la Y tuya. Ajá, generacional. Otra vez. Porque Magui y yo les enseñábamos. Y nosotros solo juzgamos, ¿ves? Sí, Exactamente. sí, hermano, sí, realmente. Ahí a muchos chavitos que decías, tiene madera, güey. El Oru, el Ders, el Cremas, el Eka. Que no eran nadie, güey. Pero tenían muchas ganas y tenían 15, 14 años. Magú les ayudaba, yo les armaba sus beats. Entonces, Y es que ahorita la banda lo, el es que ahorita parámetro. y es que ahorita la banda lo toma distinto. Cuando tú tratas de explicarles algo o, no sé, darles un consejo, la banda ahorita te Se lo toma ofenden, a se mal, ofenden. güey. Exactamente. Exacto. Pero bueno, esos eran los Yo te lo digo en parámetros. ese son, hermano. El- Es para enriquecerte y... El parámetro era mucho la amistad, la actitud, Las ganas. el conocimiento, el querer hacer las cosas. Y el saber hasta dónde podía llegar Hipnosis. Porque, güey, como te digo, había muchos güeyes que malinterpretaban y pensaban que era así. Era una cosa enorme. Y realmente, güey, pues, güey, Es que así lo Ya- hacían ver. ya habíamos descartado el microfonito blanco chiquito así, güey, y ya teníamos un micrófono más chingón. Y con ese micrófono más chingón y con la computadora que apenas sí jalaba, grabábamos a los otros grupitos, güey. Y todo el tiempo estaba Magú, no, repítela. Ahí vas acelerado, güey. Hazlo con más calma. ¿Cómo conoces a Magú? A Magú lo conozco en una fiesta de saque, bueno, del Sitquad, en el garage en el garage del Kodak, en donde yo toqué y en ese entonces había un DJ que se hacía llamar DJ Rakim. Ah, sí, Como Rakim. sí. Y Sí, él, Rakim. y él estaba mezclando, no era una mezcla, realmente él ponía una canción, terminaba y ponía la otra, de unos beats que de cierta forma entre yo y Sake habíamos hecho, y ahí lo digo, más Sake, porque él tenía más el poder adquisitivo de tener computadora más poderosa que la mía, de tener programas que yo no podía tener todavía, ¿no? O Es que era más por el ámbito... Totalmente, güey. Por eso... Bueno, se sabe, ¿no? Que Sake pues, proviene de una familia de varo. Sí. Sí, Pero pero bueno, el punto era ahí ¿cómo
compaginas con Magoo? Poca madre, güey. O sea, cuando veo a Magoo y termino de tirar mis rolas, me dice, está bien chido, mano. ¿Quieres chupar? Traigo acá. Y ya nos pusimos a chupar, güey. Y empezamos a hablar de un chingo de cosas de grupos de rap que él y yo escuchábamos. Y vimos que Compaginas en corto. Compaginaba, ¿Y en qué momento dicen, pues, o sea, nació por un feat? Dijeron, vamos a hacer rolas juntos. no, más bien yo en ese entonces cuando conocí a Magoo, yo no tenía pensado micrófono. Magoo, ven a vernos. Un día. Sí. Más bien ahí invitábamos a Magoo a que colaborara en rolas con Lifestyle, Ajá, sí, claro. ¿no? Entonces, ¿Ese güey estaba como que en su pedo solo aparte o si estaba juntado con algún crew o qué pedo ese güey? Buena pregunta, buena pregunta. él era de FK, Él era Ok. de FK, sí, ¿no? Yo en ese entonces conocía a DFK, pero no eras. me llevaba poca madre con todos los DFK, pero Con la no historia era, de Graf. que es- no era parte del club. Oye, qué bonita pista les hizo Led One, ¿no? Hermosa. Es un clásico. Chula, güey, Gracias chula. a él sí es un clásico. Entonces, Magoo lo invitábamos porque nos juntábamos en casa de Saque, porque ahí era donde estaba el equipo. Era el búnker. Ajá. Saque producía un ratito, de repente yo tocaba cositas, él seguía produciendo y sí, producía más que yo, por lo que les digo, pero se juntaba Boca Floja, Akil, Magoo, yo, el Kodak. Y Eric- Kodak es también del... Y estaba también hay que Eric, hablar el con niño- Kodak. Y estaba Eric el niño afuera, ¿no? Me contaba que lo No, hacían. Eric el Bueno, niño- estaba esperando. Pero ya mucho fue tiempo, después, o sea ya que- fue después. Es que yo me adelanto No, no, mucho. te adelantas en el tiempo. El niño ahí, carnal, Era un niño, eh, era un bebé. era un niño como de 6 años, 7 años, andando en la patineta. Y quien sí iba a grabar con nosotros era el hermano El del hermano niño. del niño. Ajá, exactamente, su hermano, güey, sí, exactamente. ¿Cómo se llama ese güey? Bueno, lo había escuchado en entrevistas, pero El ni David. idea, güey. El David, el que se David. puso Mr. Violencia. Él era el que iba a grabar, no Eric. Ajá, o sea, él iba a grabar con nosotros, pero él no se caía muy bien con los Seed Squad, porque yo y mi hermano éramos Afro Madness, Seed Squad, Boca y Aquil eran como Lifestyle. Ok. Sí, Entonces, del lifestyle es de Boca, ¿no? ujú. Entonces nos juntábamos así, invitábamos al Magoo, invitábamos otras banditas, así, varios güeyes. ¿Fuiste lifestyle? No. X. Y de repente, güey, dijimos, güey, ya todos subimos, o sea, ahora va Afro Madness. Y nada más se bajaban unos y nos quedábamos, güey. Y era así, entonces Ajá, sí, dijimos, sí, sí, sí. güey, la unión hace la fuerza, vamos a hacer lifestyle todos. ¿Y tienes rolas con Saque que nunca salieron? ¿Solos? Sí, hay muchas rolas inéditas, muchas rolas que se quedaron en un Tascam donde grabábamos cassette, porque se grababa a alta velocidad en ese Tascam, Ajá, y nunca las pasamos a otro formato. y ahí, o sea, y ahí era de yo con él y él con él, o sea, el featuring era así constante todo el tiempo. Ahí es, Durábamos, muy ahí es otra colaborativo. cosa que nos dejaron. ajá, durábamos, ponle tú, desde el viernes después de la escuela, nos juntábamos y nos íbamos todos a nuestra casa hasta el domingo. Oye, ya en ese tiempo, ¿qué decían tus jefes, güey? ¿Qué decían tus papás ya que te veían, pues, más clavado, más... No me veían. Ok. O sea, todo fue clandestino en ese momento. Es que digamos Como que pinche grafitero, Y ya cuando fuiste reconocido, que no había manera que no te vieran a lo mejor. Nunca Y que me decías, vieron. tengo que ir ¿Qué decías cuando ibas a tocar, güey? Es que- Voy a una fiesta. es que hay que platicar que sus papás de Tibu no eran muy adeptos del Pues rap. fue lo que dijo en No, el la- bloque la- pasado. El caso era de, güey, voy a casa de mis amigos y vamos a cotorrear ahí. Sí, porque a mí me pasó igual. O sea, mis jefes no Sí. sabían dónde andábamos tocando, pero ellos pensaban que estábamos en casa de un amigo, pero andábamos tocando, andábamos grabando, andábamos haciendo, y mis jefes no sabían. Y al contrario de Tibu, mis jefes siempre fueron así de, sí, ¿te gusta el rap? Y era así, o sea, es más, así te lo puedo decir así,
culero así. Mi mamá varias veces me llegó a decir, si dejas de hacer esas cosas del rap, te quitas esos pantalones horribles y eres diferente, yo te doy un carro. Y eres normal. Ajá, yo te doy un carro. No recuerdo qué rapero fue el que dijo eso, que dice la palabra normal. El que inventó la palabra normal, algo hizo mal. Uh-huh. Fíjate, a mí también me pasó con mis papás cuando nos empezamos a vestir tumbados. Y quien inventó el bien, algo hizo mal. Señor Marrano, ¿no? No, güey, antes del señor Marrano, güey. Les iba adelantando. Y mi mamá nos decía, es que yo no voy a salir con ustedes así vestidos. Y nosotros traíamos, Es que sí se ocupaban bien recio esos compas. se ocupaba el paliacate, subirte tu pantalón, amarrate. ¿Y por qué se ocupaba? No sé, güey. En ese tiempo no sé. Vamos a tocar otro tema, vamos a ocupar otro tema. Eso era muy americano. A ver, o sea, ahí caíste en todo, güey. ¿Por qué se ocupaba el pantalón así? ¿Por qué sé. la vestimenta era tan importante? Yo lo ocupaba así porque yo veía que ustedes se vestían así, güey. O sea, ¿por qué hubo un punto en el que Realmente yo en ese momento no le daba una importancia a lo que hacía con mi vestimenta, güey. Pinches chamacos. Él ya me lo había explicado, él me lo explicó porque también le conté, O sea, lo usaban, pero no sabían por pero no sabemos por qué. Sí, güey, pasa. qué. Sí, lo Pasa. entiendo. Y sigue Lo pasando. entiendo, lo tiene entiendo. que ver con la presencia, con el estilo que los tíos de los gringos tenían y de ahí sacaron la ropa holgada. No, sí tenía un significado muy. ¿O de dónde muy viene, importante. hermano? Es que... Pues, Para eso estás aquí. Y para eso está el canal. No, es que Es un estilo hard knock, Ajá. ¿no? hard no. Hard knock. Como tipo, ¿qué te gusta? 98, 99, ¿no? Porque después como 2000 ya fue un poco más ice. Es que El hubo un pedo. tiempo en el que el rap era muy ajustado antes de esa época y los rappers se vestían muy distinto en los 70s, 80s, Dale, los sí, 90s, güey. dale las totalmente. gracias a. Totalmente. Solo vea al este güey Grandmaster Melly Mel, güey, cómo se vestía, güey. Dices, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo pasamos de esto a esto? Y Tan solo después- Dr. Dre cuando hacía sus primeras presentaciones, cómo se vestía. Pero sí había una importancia. ¿no? Vamos a hablar de la vestimenta. El estilo... Volvemos. Así destruimos nosotros la cultura. Sí, usando cosas que no saben y Exactamente. interpretando pedos que no. Y Exactamente. después güey. criticando a todo el que hacía rap porque ustedes eran más vergas. Sí. Yo no. Sí, realmente sí. Como no mames. Es un estilo hard knock que viene de Notorious B.I.G., de Jay-Z, de esos años de oro del hip hop, Junior cabrón. Mafia y eso. Ajá. Y es como Notorious B.I.G. vendía crack en una esquina, güey. Tenía varo, por eso se vestía Entonces, así. cuando llega un güey en una esquina había 10 negritos, güey, vendiendo esas madres. ¿Cómo identificas quién ¿Quién era es? el Ah, sí. chingón, güey? Claro. Entonces el pantaloncito así con el paliacate, más el paliacate depende el color, Paliacate acá. Ok. ¿no? Depende el color, era tu clica o todo ese Tu desmadre, barrio, güey. tu. Entonces así identificaban quién era ¿Qué el colores bueno. eran? Rojo. Eran y azul? códigos callejeros, güey, que empezaron en ¿Todavía una no era Clips y esquina. Bloods? Sí, güey, o sea, esa madre existe, o sea, hay abuelitos, güey, tatarabuelitos. Que todavía se dan en su madre cuando se encuentran en el súper. Ajá. Entonces era el distintivo, güey, era el verga, güey. ¿No? Y Jay-Z, Por eso Notorious, no, por eso Pero yo soy así, güey. eso, siendo honestos, Aquí no tiene era. que ver con el rap. un Tiene que ver con chingo. otro punto de vista, güey. No, sí tiene que ver. Tiene que ver con un punto de vista de vendedores de droga, güey. Pero es que ese era su contexto social de esos Sí, güeyes, pero güey. nuestro no A era. eso se dedicaban. Pero güey. mexicano no era, güey. ¿Y cómo, Mexicano no, güey, por eso no sabían qué ¿y cómo pedo. crees que esos vendedores de droga, güey, lavaban su dinero? ¿Cómo crees que el rap se hizo una industria? Pero eso existió antes del rap, güey. No, pero ¿de dónde se hizo la Eso industria existió del antes rap? del rap, güey. Vender droga existió antes del Pero rap. tú de dónde crees que sacaban varo para Eso hacer... existió antes del rap. Bueno, ahí ya estás hablando de un pedo de lavado de dinero, güey. Pero- Ah, exactamente. Ahí ya estás hablando de un pedo Sí, de lavado de dinero, güey. exactamente. Pero eso, por ejemplo, No, espérame. vestir aguado, güey, Pero- fue porque cabían las armas, Ah, güey. güey. En un pantalón aguado, güey. ¿Cómo no? Sí, Ah, güey. Pero Tiene Los mucho que ver, aerosoles, güey.
no es lo que, dejó- espera, las no, horas, no te pero lo desvíes sé. del punto, güey. No sigan De ahí destruyendo. de ahí nace la industria del rap, güey, porque Sí. nadie más iba a poner ese dinero. Pero en el rap mexicano, güey. No era nuestra realidad, hermano. Ah, no, aquí ya, obviamente, güey. Ya, o sea, Aquí ya. O sea, sí. nosotros imitábamos, güey. Ajá, Cosas güey, sí. que no entendíamos. Exactamente, exactamente. Porque ser hard knock, o sea, No sabíamos en ese tiempo ni qué era ser No era hard rock, cualquier güey. cosa, güey, era meterte en pedos de pues esos. porque no estudiabas, No, carnal. porque no te adentrabas, güey. Nos basábamos en algo superficial, musicalmente hablando, güey. y ahí sigue. Si no te metías, ¿cómo ibas Sí. a saberlo? Era ese pedo de no estudiar. Ese pedo de lo que hablabas. Entonces ahí yo te hubiera dicho en aquella época Ajá. que eras un wannabe, güey. Sí, eso Y era no- un no lo wannabe, dijeron, güey. Nos los dijeron. Totalmente. O sea, Sí, llegábamos, güey. nos tocó ir al Sí. O sea, Eso fue eso y eso fuimos mucho tiempo. Y les güey. a la banda que. Pero es que hubo así tiempo, empiezas, hubo un güey. tiempo en que la banda en ese entonces se vestía. todos llegamos a ser wannabes, Sí. pero lo que es una diferencia entre un wannabe a transformar en algo el más, estudio y el conocimiento, hermano. te lo está diciendo. Sí. Entonces es de, chinga, ¿por qué usó el pantalón Sí, así, güey. güey? Yo de morro decía eso, va, güey, pues ese güey se viste bien chido, pero pues yo topo más, seguramente topo más grupos que ese güey. Era un pensamiento, digamos, muy inmaduro, pero era como, va, güey, tú traes la mejor garra, pero pues a ver, vamos a... Sí, porque, unas rimas, por ejemplo, a mí... en mi- corto era, vamos a echar Ajá. unas rimas, güey. ¿Y por qué no era el pensamiento, yo le quiero pasar los Conocimiento. grupos que tengo a él y que él Porque me no se pase los dejaban. grupos a mí? Porque te voy a decir algo a mí. Si No se dejaba, güey. Yo quise hablar con ese güey. Generación. Es que ese es el- Generacional. Discúlpeme, pero ese es el problema. Explicarle y sí hubo un punto en el que pues yo dije, va, güey, pues a la banda no tengo que llegar a faltosearlos, sino a tratar de darles una Yo lo explicación, entendí. que conozcan. Tengo más discos, mi pantalón es más grande, tengo más revistas, Sí, ya soy más güey. verga. Ajá, y a mí me tocó vivir esa época, güey. Si tú traías Shanyon, así ya decían, no No, mames, güey, güey. la verdad es que yo nunca... Machiavelli, güey. Tú traes yo nunca- Shanyon, no, güey, yo la verdad... Y te voy a decir, una vez mi jefa nos llevó a comprar ropa. ¿De dónde quieren ropa? No, pues vamos al Chopo. Y mi mamá me De decía, esos 13, 14 pinches... años, güey. Ajá, de 13, 14 años. Mi mamá me decía, esos pinches pantalones usados, 1500. Yo iba a la raza, güey, y había pantos que decían, no, güey, la verdad es que no me late. No me late, ¿cómo se me ven, Mi güey? jefa me decía, ¿por qué quieres comprar un pantalón usado de 1500 pesos, güey? Ay, aparte estaban bien caros, güey. Y mi jefe, ¿sabes qué hizo mi jefe? Se fue a meter a Tepito y encontró un puesto donde clonaban la ropa de rappers, güey. 150 varos. De esos pantalones que llovía y terminabas todo pintado de azul, güey. Los calcetines pintados de azules, güey. Eso que se echaban a perder los Nike. Pero mi jefe era como muy, ¿por qué vas a hacer eso? Y mi jefe se ¿lo quieres hacer? No tengo para pagarte un pantalón de 1500, pero mira, güey, este güey vende esto y son las marcas que ocupas, güey. Y ¿Cómo? esos pants electrificados que Los comprabas electrificados, güey. carísimos, ¿por qué los usabas? Porque a mí me gustaba verme como los raperos gringos, güey. Choncho, güey. Verga. Y me... O sea, Y ahí ya estabas pasando del hard knock a la época Ice. a la época Ice. Y nos causó problemas para ir a tocar, güey. O sea, hubo lugares donde queríamos ir a tocar y no nos dejaban entrar porque nos vestíamos Güey, como a nosotros ¿cuál era la nos tocó diferencia? que la policía nos revisara, güey. ¿Cuál era la O sea, diferencia más marcada entre Hard Knock y Ice? El bling bling. Es que es como, Los Ice ya traían El fue después, los hielos, güey. el Ice, ok. es que es como un glam. Es como el glam. Ajá, Tuvimos o sea, nuestro glam. es el glam que, rap. no, o sea, Es que sí tuvimos nuestro glam, güey. cuando llega el Ice es porque el hip hop ya está más en la discoteca, ya está más en el cotorreo, más finito, 2000 en más adelante. fino. Era más aceptable. El hard Dale knock- las gracias a El Puff. hard knock es calle. Dale las gracias a Hubo Puff. un salto en los 90s a los 2000s en el rap de Estados Unidos, De en calle. la estética también. Exacto, eso fue. Pero volvemos a lo que Ese es el decíamos Hard hace Knock rato. al Ice. Exactamente. Hasta los videos son más frescos y están en clubes. Hasta Eric Sermon sale en los clubes y dices, no mames, Eric, agarra el pedo. Es como el decir, vienes de la calle y lo lograste y ahora ya estás en... y- ¿Qué fue Ok, para ok, ti del escuchar Hard Knock al Ice, banda, para que lo tope. ¿Qué fue para hay ti que escuchar un educarse. 50 Cent, güey? Muy chido, porque decíamos, güey, no mames, ya estamos llegando a otro... Trascendió. Ajá. O sea, para mí es lo que empezabas a escuchar de Notorious B.I.G., lo viste crecer y lo viste En el- llegar a su máximo esplendor con güeyes como... ¿Crees que él o Eminem fue el que hizo ese salto, güey?
No creo que, o sea, yo creo que fueron muchos güeyes, porque ahí nada más estamos hablando de A lo dos. mejor comercialmente. Pero también tuvieron Pero ahí, que... ahí juega mucho el Dirty South, Atlanta, Sí, claro, Atlanta. y Atlanta le dio otro Giro. sentido. De hecho, el trap. Aparte creo que ellos El tenían trap de hoy en día. tenían más acceso directo a las disqueras. Algunos rappers creo que llegué a ver en algún lado que tenían acceso con algunas disqueras de allá. Había más lavado de dinero, carnal. ¿Si era más eso? Sí. O sea, había mucho más lavado de dinero, güey. ¿En La dónde? mafia, la mafia. ¿Crees que la mafia movió el rap entonces? Allá. La Por Junior supuesto, Mafia. güey. Pero allá. Pero Por allá. supuesto, y aquí también, por supuesto, güey. ¿Qué mafia movió? mafia mexicana. Pero Si ¿qué no- mafia si no movió existe- aquí el rap? Si no hubiera habido mafia, el rap no Bolívar crece, ahorita güey. está- No, sí, es que ahí es otro pedo, güey. No solamente es No lo podemos decir al aire. Bueno, es que tú me enseñaste tus mensajes, güey. Y sigo sin creer que te hayan mandado esos mensajes, Ok, güey. o sea, incluso aquí como que está esa onda de la mafia con, Pero bueno. con los que andan mainstream ahorita. Digamos que estamos en la época o sea, si lo ves así, estamos en la época del Hard Knock Alice en Aquí en México. Mex. Entonces es un narcocorrido, rapero, Verga, güey. transformado, y todavía hay güeyes que Es un todavía, Jacinto metalero, güey. vienen Es y un dicen, Jacinto metalero. yo hago trap, güey. ¿Y cuántos kilos vendes, carnal? No, es que hago trap porque mi ritmo va a, Porque mi ritmo es 65. Pero no venden ni 65 un pinche BPM. gramo. Ah, ya, pero es el Entonces ritmo. ya se desvirtuó el... Es que realmente. Es el ritmo. Una cosa es el ritmo. Pero Otra es cosa es que- de lo que hablas en las letras, hermano. No, Puedes usar no, esos ritmos pero en las otras cosas. el trap original, el Ah, trap... claro, Ya eso existía. sí, claro, eso ya. Ya existía. Nadie, no llevas una vida Ya trap existía. si haces trap, güey. Ya existía. Goody Mob, güey. Goody no Mob, güey. mames. Por supuesto, güey. O sea, hay muchos que eran güeyes que vendían droga, güey. Y que sus letras hablaban de eso. El trap se Who's deriva. that nigga in my window? Blah. Pues ¿el hablaba trap se deriva del crunk? en el capítulo pasado hablaba de eso. Y de ahí me refutaste, Hoy- güey. Y hablaba de eso, güey. De dónde venía ese ritmo y ese El estilo. trap no viene del crunk o viene del dirty south o de dónde viene el trap. De las trap house. Ajá. Las trap house, pero musicalmente de dónde sale ese ritmo y esa, El Dirty, ¿no? Del Del Dirty, Dirty South, por supuesto. Dirty South. Es Del totalmente Dirty, Dirty Dirty. South, güey. Ok. Dirty South y ves como que el ritmo así, lay back, o sea, sigue sonando, pero la temática y el ser OG de trap, tienes que haber sido Tienes que haber dealer, estado. güey. Pero claro, esos temas ya existían sin esos ritmos. Es como no recuerdo Sí, bien claro. su nombre, Kid Kido, Al Kid Kido, ajá. ajá, en sus primeros videos, los primeritos que sacó, Descensuraron un chingo de videos. no muestra su cara, Descensuraron un chingo porque de videos. tenía Pedos. pedos de ese Sí, tipo. sí, claro, güey. Pero aquí ya en México, hablando de México, güey, Ujú. sí tenía un pedo que ver la vestimenta, pero no eran los mismos significados que allá, güey. Nada más bien aquí era como. Lo adaptamos. Volvemos a lo que decíamos hace rato, güey. Es que esa es la distorsión que le dan, güey. No se adaptó, se apropió. Ajá. Sí, te apropias culturalmente Tropicalizó, de se elementos. tropicalizó. A la regional Se mexicana, güey. tropicalizó con una falta de conocimiento brutal, güey. Pero funcionó. No funcionó. ¿Cómo distinguías a los rappers? Por ciertas Y vestimentas. no vendían droga, güey, los que distinguías. Algunos. No, o sea, güey, no. O sea, no vivimos Es que es la muy misma realidad. No, Tan solo de colonia a colonia cambian las es muy diferente. costumbres, cambian el modo de hablar. Los Totalmente. de Iztapalapa no hablan como los de la Miguel Hidalgo. Totalmente. O sea, es una cuestión de realidad, de la realidad que vives. No es una y debería de ser una cuestión general porque es una cultura mundial. O subcultura, como lo quieran llamar. Para mí es una cultura. yo vendí para poder ir a tocar a Cuba, por ejemplo, ¿no? Y me metí en pedos muy cabrones en ese aspecto, ¿no? Entonces yo te puedo decir que, es más, y Saque no me lo va a dejar mentir, Pedro, el mucho del equipo que pudimos conseguir, lo conseguimos a base de eso. del Hosla. Sé que lo cuentan algunas historias. No, y aparte, De mover eso Pues, para claro, poder otra vez comprar promoción, equipo. Para Promociona- poder comprar equipo. promociona ¿crees ruso en que línea y es dice lo cómo lo mismo vende. vender en una zona que en otra? O
O sea, ¿crees que es lo mismo vender en la Roma que vender en mi barrio, que es la Pensil Tacuba, güey? Prefiero vender en la Roma porque voy a ganar más que en tu barrio, carnal. Y no te vas a morir tan rápido. Probablemente. Ok. Pero sigue siendo el mismo ejercicio. ¿Corres el mismo riesgo? No. Corres el mismo riesgo. Sí. Con la ley, ¿no? Tú lo puedes dar más caro ahí, güey. Bueno, ya Pero económicamente estás sí. hablando de una época que... No existía la Roma como lo es ahora, güey. Ajá. O sea, Porque la Roma de un tiempo para que no estoy hablando de 15 años, estoy hablando de 8, se bohemició, no sé, se volvió más bohemia, Ajá. pero también hay un buen de gente de productores de rap que viven ahí, güey, que hacen cosas ahí, güey. sí, La del Valle, la Roma, Condesa. totalmente. El Doctor Supremo vive por ahí en la del Valle, ¿no? El Muelas vive por ahí. El Lucas siempre creció ahí en la del Valle, Ok, güey. y entonces después, cuando hiciste esos compilados de hipnosis y empezó a haber esa división, ahorita no, tú... no hice... O sea, el acoplado salió hasta después. Oye, Tiene y una solo historia hicieron bien ese cabrona. disco, ¿verdad? ¿Cuál? El de Microphone. ¿Como El- micrófono? ajá. Sí. Porque el punto ahí es... tanto yo y Magu... ¿Salió antes que el 1.55 de sonido líquido? Sí. Sí, güey. Como 3 años antes, ¿no? Sí. O sea, creo que ese disco es el tercer disco maquilado original de hip hop. ¿Cuál o fue rap el primero que tú consideres maquilado? El de este güey, ¿no? El del güey que decíamos, el chaparrito que se sentía Eminem. Digo que se sentía ahí, sí. ¿El del Jerry. homie? El del homie. ¿El del Cartel Aztlán en general? Ajá, Cartel Aztlán fue primero que el de Microphone. Que cuando sacaron el del Mexarengue, ¿no? ¿Y Que cuál? sacaron una mezcla. Ajá, y Vieja Guardia fue primero que el de Microphone. Tienen una rola, ¿no? El de la Ajá, familia. con la familia ahí. Rolísima, hermano. Con el Moete acá. Yo, te lo juro, cuando yo lo escuché no sabía quién rapeaba ahí, pero... En esa rola cantamos de lo que hacíamos, güey. O sea, esa era nuestra vida, güey. Éramos ¿Quién entre dice? Tú comillas. dices, ¿no? Destapando el Moete. Las No. mejores botellas. No, ese lo dice creo que ¿El saque? Boca Floja, ¿no? No, Boca Floja ya habla del básquet. En esa rola habla del básquet. Y de la Fula y de que en Cuba y no Ajá. sé qué. Ah, güey, Ya ni me era acuerdo. tan marcado el estilo de Vieja Guardia en ese disco que esa rola Rompe todo el disco. rompe todo el disco. El- Y no es un mal, a mi parecer no era un mal disco al concepto que ellos querían proyectar. Pero salen vatos, porque yo primero escuché Vieja Guardia antes de escucharlos a ustedes. Yo no era un disco que pusiera en mi casa, güey. No, pero yo sí. Yo sí lo ponía. Yo escuché antes Vieja Guardia que Microphone. Los conocí mucho antes, Vieja Guardia, Caballeros, Caporal, El Elote. Existían antes que Microphone. Pero cuando oí ese contraste en el disco, porque todo era así como, el barrio, las fiestas, sonidero, cumbia, y llegan estos vatos. Y aparte, no sé, no quiero hablar de más, güey, pero ustedes hicieron un beat para que pudiera clavar ahí, no sé si para que pudiera clavar ahí, pero que quedara con los beats que ellos tenían y rapearon a su manera. Sí, de cierta forma. O más bien. No sé si pensaron en escoger el beat para el disco o solo lo escogieron porque lo escogieron. No, más bien llegó el Big Metra y otro chavo que no recuerdo ahorita su nombre. Lírico, no. El Morfo, No. Petate Funky. el Petate Funky era aquí en el Caviño, el Metra, el Morfo. No, antes no estaba el Caviño. Pues él hizo El Morfo no. el Caviño hizo el Pero, Construyendo el Imperio, ¿no? Era el Caviño, Fleiva, no sé qué. Es el Morfo. ¿Coba Flava? No, El Morfo es el Coba Flavor. otro güey que se murió. ¿Cómo se llama? Que era el muy amigo del Big Metra, ¿no? Eran los dos. Entonces, esos dos chavos llegaron, para no hacer el cuento más largo, y nos dijeron, queremos una rola para un disco y güey, neta, denosla. Y se hizo como un consenso así, Boca Pero, ¿por Floja, qué no? Saque, yo... Hicieron una rola con ellos. Ahí en ese disco. ¿Por qué no rapearon ellos? O sea, yo sé que no es problema de ¿Qué ustedes. acordaron cuando hablaron? Porque era disco de Vieja Guardia. A mi punto de vista, como escucha, me hubiera gustado escuchar a Vieja Guardia con ustedes. Pero no, los hicieron, o sea, como siempre, desde el principio los apartaron, güey.
Sí, porque es difícil decirlo, pero no queríamos, güey. Ustedes fueron los que no quisieron hacerlo, no ellos. No ellos. Nosotros Ok, no ese queríamos. punto quería yo aclararlo. Y ese es el punto donde. ¿Pero sí se los ofrecieron? Sí, güey, pero ese es el punto donde empieza un tema de, pinches güeyes arrogantes y que no sé qué. Y entonces, a la gran mayoría del sur nos tacharon así. O sea, nos generó ese estigma, güey. Ese mote. Exactamente. Porque pues, no querían, güey. O sea que te decían, no, esos güey, no. Pero sí les voy a dar una rola. Pero no. Sí, porque al final es, como lo dijo Easy, ¿no? O sea, cualquier promoción es buena promoción, ¿no? Exactamente. Y sí les funcionó, güey. Pero o sea, fue una rola aparte. Pues no. Sí fue una rola aparte, güey. Nosotros no lo vimos como que funcionara. O sea, fue como de, pues dale la de la familia. Y creo que escogieron una buena rola. Y ni siquiera nosotros la escogimos. Fue Big Metra y el otro chico que te digo, que fue que llegó y, pues, ¿qué rola quieres? La de la familia. Y sí, Big Metra lo dice. Y la negociación fue más saque Big Metra y yo no estuve muy involucrado en esa negociación porque yo con todos me llevo bien y nunca traté de ser o no soy esa persona arrogante y ajá. prepotente Sí, güey, lo podemos ver, ¿no? ante cualquier, o sea, en cualquier situación. Entonces, si a mí me invitaba a Petate Funky o el Big Metra a tocar, pues íbamos y tocábamos, ¿no? Y había, entonces- no quiero, bueno, sí quiero. Espérate. En Lifestyle, yo iba y grababa y cotorreaba y no tenía mucha injerencia en lo que se En las decidía. decisiones, claro. A ver, Pero- el lingo. El lingo, El lingo. Ah, el lingo, Exactamente. güey. Sí es cierto, cabrón. El ¿El lingo, lingo o güey. flor de lingo? No, el lingo. La flor de lingo son de Monterrey. Ujú. Tú personalmente, ¿tuviste roces con alguien de ese lado? Nunca. Jamás. Nunca. Nunca. Con nadie. En lo más mínimo. Tenía más roces entre los mismos Lifestyle Que que con con ellos. alguien más. Sí, eso es como algo lógico. Pero con los demás, pues no. O sea, y. Pero simplemente no te caían. ¿Quién? No, ¿Los demás? Ajá. No, sí me caían, poca madre y todo, güey. Pero pues yo, o sea, no era de, pues voy a hacer un fit No con tienes, ellos. no tienes, ¿verdad? Fit con ellos. ¿No? Más que esa rola que se puede considerar un fit. Es que en ese entonces no había casi fits. Pero bueno, ese fue el de los primeros o el primer disco bien hecho. El de Vieja Guardia Volumen 1. Sí, o sea, fue uno de los discos antes de Microphone, regresando al tema, que salieron antes de Microphone. Pero en realidad ustedes no grabaron esa rola en el estudio donde se grabó ese disco. No, esa rola la grabamos en un estudio en la del Valle y nos costó un dineral a todos. Y eran varios. Ujú. ¿Cuántos trapean en esa rola? ¿6, 7? Seis. Tienes tú, Kodak, Saque, Boca Floja, JR, Cacha El Cacha, y ya. y ya. Sí, 6. Pero el beat de la familia es DJ Rakim con Saki. Ah, el Rakim. Beat Metra hacía beats, ¿no? Sí hacía. Pues prácticamente todos hacíamos beats, güey. En esa época. Todos. Porque no había, no, o sea, no. Si, No había si- beatmakers. si yo no hacía mi beat, güey, nadie me iba a hacer mi ¿Y beat. llegaste a ir a las juntas de Bellas Artes donde se juntaban los beatmakers? ¿O? Yo creo que ya debe haber sido después. Eso es muy lejos del lado sur, güey. Ah, me estás diciendo porque te dije ese día, ¿va? ¿Cómo es eso? Ese estaba muy lejos del lado sur. Hermanos, creo que nos queda poco tiempo. ¿No? Creo Y que no nos, estoy hablando de kilómetros. Y no estoy hablando de kilómetros, pero era como que, pues, güey, no, güey, o sea, Ah, se mamó. güey. nosotros nos hacíamos nuestros beats y hacíamos nuestras cosas. La verdad es Y- que siempre los vimos muy aparte. Y solo le hacíamos beats a nuestros amigos y a nuestra gente que podías decirle, güey, aquí vamos a hacer un stop, aquí acolúmpiate un poquito más, vas muy carrereado, güey, bájale tantito, güey. Sí, la verdad es que siempre el sur
lo vimos muy aparte. A mí me regañaban y me decían de mi flow y me decían de mil cosas y era una crítica constructiva que los güeyes que no eran del sur, cuando se las decías, ay, Puedes esos aceptar- mamones, esos putos, ay, pinches güeyes, así. ¿Puedes aceptar críticas constructivas de quien no ha construido nada? ¿Cómo? Ajá, alguien que no ha hecho nada y te quiera dar una crítica constructiva según él. ¿Se la puedes aceptar o...? De cualquier crítica voy a aprender, güey. Por ¿no? supuesto. Pero es tener cierta humildad para saber Y cierto criterio, ¿no? y cierto criterio, que muchos del lado sur no lo tenían. Hermano, ¿qué pasó después de Microfunk, el preámbulo? Se nos Viene- juntaron un chingo de morros, güey. ¿Y tuvieron que dejar lo suyo? ¿O decidieron dejarlo? No. De cierta forma, personalmente, y lo digo así, a mí me llenaba más Era lo que buscabas. el ser manager, Chamba. el seguir distribuyendo los discos, el llegar a poder colocar los discos en más lugares. Y lo lograron. Y, Y en eventos también partieron aguas en ese tiempo. No, y más bien hay está- algo muy importante, que es el que a mí me llenó y me satisfazó, me dio una satisfacción completa, güey. El poder ayudar a nuevas generaciones, Y hermano, lo hiciste. ¿no? Eso para mí me satisface más que subir al escenario y tirar unas rolas. Y lo hiciste directa e indirectamente, güey. Entonces, ahí me puse a ayudar Sin a gente. demeritar a nadie. No quiero demeritar a nadie. No. Esa era mi tirada, güey. El poder hacer que creciera el hip hop en la Ciudad de México y en el país, güey. Esa era mi visión cuando saqué la segunda maquila de Microphone, que ya trae el sello Hipnosis y trae ciertas cosas. Te digo, a mí me tocó la primerita. Ya cuando sacaron las otras 3 rolas dije, tengo que conseguir. Y Don Rap vino al rescate. Y es más, Don Rap me dijo, ¿quieres las rolas solas? ¿O Pero quieres el cuando- disco completo? Quiero Cuando, hacer así cuando como un maquilé la segunda, empecé a hacer ya más booking, Ok, ¿no? ya era más otra onda, ¿no? Ya nos empezaban a buscar o sea, ya teníamos la plaza de Guadalajara y nos empezaban a buscar, después empezaron ¿Cómo llegas a buscarnos Guadalajara? ¿Por el Twisted? Ya lo dije, Pues, cool. por Twisted, por School, por el 379, Ajá. que para mí 379 en esa época abrió muchísimos espacios para grupos de rap. Sí, por supuesto. Bien cabrón. Y güey. está Y se lo agradezco así. infravalorado por otra vez volvemos a lo generacional. Totalmente. Yo hasta luego pregunto, ¿y alguien ha visto al 379? No, hermano. ¿Qué ha sido del 379? Le dicen el Tibu 2. Amigos, pues no quisiera interrumpirlos, pero nos está comiendo un poco el tiempo, hermanos. Aquí podríamos estar. Nos podemos seguir Bueno, aquí porque es una nos gran vamos a historia, seguir, nos realmente vamos a es una seguir. gran historia. Solo hemos llegado al 2003. Solo vamos a... Y ahí fue cuando yo te conocí, en el 2003. Ajá, solo hemos llegado al 2003 y faltan muchas historias antes del 2003. Queda pendiente la plática. Y queda pendiente que el Poli del Funk. No, pero más bien vamos a cerrar como con algo, o sea, después de que nuestra generación destruyó lo que habían construido, Sorry. digamos, sorry. lo sentimos, pero digamos, vamos en rumbo para volver a construir. Pues va creciendo mucho la escena en diferentes formas Y ámbitos. y ámbitos. Creo que se ha convertido incluso hasta muy individualista, de cierta forma, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Y ahora todos tenemos como yo lo veo así, ¿no? Como que antes el güey que podía hacer un beat, el güey que podía grabar una canción de rap, maquilar un disco, distribuirla, tocar en un evento, era un pinche superhéroe. Hoy todos son superhéroes. Todos son superhéroes, güey. Saludos a Ñero, que fue mi superhéroe. El ñero es la banda, ¿no? Entonces,
creo que México creció muchísimo en freestyle y se ve internacionalmente, De los títulos que tiene ese señor. totalmente. O sea, No, y aparte, banda que otros vatos que han ido a ganar. títulos. Que ahí van para allá. Pero te voy a decir No, algo. desde el inicio, retomando. Discúlpame que te interrumpa. Creo que también en producción y en líricas y todo, México está. Hoy en día, yo creo que México está en un De cierto punto bueno. No creo que esté en su mejor momento, pero creo que está entrando. Ajá, por eso justamente En esa pienso que transición. hay como cierta esperanza todavía. Mira, y aunque no la haya, yo seguiría haciéndolo Claro. con Yo creo toda que- esa. yo creo que hace falta mucha educación. Creo que ese siempre hoy- ha sido el punto. No, hubo un momento en el hip hop mexicano que las personas que estaban ejecutando, muchas de las personas, y hablo del Distrito Federal en general, muchas de las personas que estábamos ejecutando en ese momento teníamos una educación muy fuerte. ¿Vieron mi dislexia? Sí, claro. Pero creo que Una sí educación. tenían la educación, pero por el hambre que tenían de. ¿De qué? ¿Pero te de refieres a, adquirir ese a conocimiento. educación en cuanto a hip hop? A cultura hip hop, güey. O sea, Cultura general. no, hablo de De hip hip hop, hop güey. estrictamente. Porque el programa se llama- Pero porque era más Háblame de pequeño, hip hop. güey. Era más pequeño. Ahorita güey, con los el medios que mundo, tiene la güey. banda En se ese puede tiempo. informar mucho, o sea, es cosa de que quieran Oye, incluso te informarse. puedes malinformar, güey. En ese tiempo no te malinformabas arriesgas tan a fácil, malinformarse. güey. Pero pues está en cada quien buscar lo que... Mira, una fuente- te voy a hacer así Yo robaba las caps de los pinches perfumes ¿Sí? Y y las con un abrías con cuchillo aguja. caliente las abría, güey, ¿no? No Yo sé también. hacerlo, güey. A la generación que siguió de mí, Ya había caps. iba al TT Caps. Y las compraba, güey. Y la generación compraba. que siguió de ti no es nuestra generación. No, yo sé, ya después vinieron ustedes. A cagarla de... Es que antes de nuestra generación hubo Están generaciones antes. rompiendo mi güey. corazón, güey. Hubo generaciones antes, güey. Pues es que, güey, yo digo la neta, o sea, yo no Y es tengo que- pelos en la No, lengua para y decir lo así que viví. es. lo Y que- de eso se trata, y este programa es para eso, para Porque que si Estás no con es- gente que acepta Así lo algo... que estás diciendo, hermano. Algo como para concluir que le digas así a los rappers de ahorita, la generación que... aunque sea cliché ya. Sí, así... Y te lo preguntaron allá abajo también. Pero no quiero escuchar lo que dijiste allá abajo. Tal vez no lo van a entender lo que les diga y no van a tener el mismo, pero manténganse reales. Y ¿Qué no- es ser real? Keep it real. Esa es la pregunta. Porque en el documental de Somos Lengua. Hola, adelante. Ajá. No es pues algo que, un documental que yo diga, no, está chingón, pero ahí Claudio Yarto dice, es que los rappers, güey, underground, dice, no es real, pero el yate que yo toco es real, güey. La champaña que yo me estoy tomando es real. Y me lo dio el rap. Pero esas son mamadas. Pero a eso voy. ¿Qué es ser real, güey? El ser real es mantenerte Mira tus a tus principios. principios, a tu ideología, y no nada más por tendencia, vender tu culo o cambiar tu música o tratar de hacer música para vender más, güey, Yo concuerdo contigo. ¿no? Eso también para El mí ser es real es, güey, Soy yo. yo represento esto y yo lo voy a representar, tal vez tenga que... No, y tienes que tener evoluciones. Totalmente, Y cambios y diferentes objetivos. ¿no? Pero es como varios güeyes llegan y me dicen, no, mira, me late un chingo el boom bap, carnal, pero pues no sé si podría sacarme algo de trap, güey, o si quieres reggaetón y hacemos algo de billete. Entonces, ¿cuáles son tus principios? ¿Y no crees Es que para él eso es ser real? Porque te aclaro, yo concuerdo que ser real es seguir tus principios y tus ideales y luchar hasta conseguirlos. Para mí eso es ser probablemente, real. Pero para él, ¿esos son sus ideales? Bueno, ¿ser real es subjetivo o es objetivo? No, yo creo que es subjetivo. subjetivo totalmente. Porque para él, o sea, lo vimos en la entrevista pasada y te lo comentamos. Para alguien ser real es conseguir likes, es conseguir... Para él eso es su realidad. Entonces, Para mí ser real es dar el conocimiento a los demás y hacer crecer el hip hop. te voy a decir cómo aprendí a eso. Estábamos en una peda y yo le dije a un morro, ¿conoces este grupo? Y me dice, no. Y yo le dije, ¿no lo conoces? Y un vato, el Jone, me dice, güey, en vez de decirle, ¿no lo conoces?
Enséñaselo, güey. Enséñale a ese, enséñale a otro, y así lo aprendí, güey. Es ser real contigo mismo. Exactamente, güey. Ese es el punto esencial. Aunque ser real contigo mismo difiera con ser real de otro, tú defiendes tu punto de vista, güey. Totalmente. Y así tiene que ser. Puede diferir, güey. Estoy totalmente de acuerdo que puede diferir. Pero no cambia la esencia y no cambia los puntos principales del hip hop. El principio. La raíz. La raíz. No tiene que afectarla. Ahora, ¿crees que estemos lejos de esa raíz o crees que nos estemos acercando más? Yo creo que más bien hay mucha hambre, güey. Y esa hambre, ¿Te aleja o te acerca? exactamente. Apenas escribí una letra y la vamos a grabar y cuando me escuchas, tú vas a decir si tengo o no tengo razón. Muy bien. Pero es como el de, güey. O sea, es el de, güey. O sea, por comida o por dinero puede... Hay una pasar frase que muchas dice, no cosas. quieres conocer a un padre cuando se enfada y tiene hambre. Así es. ¿No? Entonces, ese es como mi mensaje. O sea, no es de, güey. Y el otro mensaje es, pues, ilústrense, edúquense, hijos de su En todo. madre, güey. Edúquense. Edúquense, cabrón, porque si no, ¿Por qué te ponías un paliacate negro en tu pantalón? puta, güey. Edúcate, cabrón. Tibu. No por ser ñero, güey, vas a ser mejor rapero, güey. Muchas gracias por eso que o sea, no solo lo dices, hermano, sino lo profesas, güey. No se queda solamente en lo que dices y es detrás de cámaras, güey, porque te he tratado, o sea, la primera plática que tuve contigo detrás de cámaras, te entrevisté, yo creo cosas que te quería preguntar ahorita, güey, y me las dijiste y nunca tuviste como un pedo en contestarme, güey. Y me dijiste, ¿qué quieres saber? Sin pelos en la lengua. Y no me preguntaste qué quieres saber por presunción. Ujú. Y o sea, no es como lo dices, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Ok. Y yo recuerdo que ese día no me contestaste presunciosamente, Ajá. sino como para enseñar. ¿No? O sea, decirme, yo viví esto y quiero que aprendas de esto. Entonces, eres de las pocas personas que conozco que actúan de esa manera. Siendo lo que eres, por más que hayas dejado de hacer rap, güey, Ajá. eres una marca, un parteaguas en el hip hop mexicano. Pues yo Y creo aún que nada más así- puse mi granito de arena y... Sí, pues somos una partícula en el cosmos. No, pero pues de igual. Pero aún así, o sea, lo que escuchen en el podcast, en el capítulo, la banda lo va a entender. Y yo lo que quiero es que entiendan que Tibu es así fuera de las cámaras y en las cámaras. Ujú. Siempre tratando de enseñar algo. Y diciendo Lo que la sabes, neta. porque tampoco te vas más No, allá de lo que no... No soy de los que... Y puede que les caigan piedras a varios. A varios Déjame, voy barrios. por mi paraguas. A varios barrios. Pero no trato de cambiar la historia de cómo fue para poder brillar más en esta época. Y yo creo que no tendrías por qué hacerlo, Ajá. porque ahí está tu legado. Sí, dígalo. Ahí está tu granito de arena, el que mencionabas. Está y está bien marcado, o sea, por lo menos en la escena central. Microfunk, Tibu One tiene la gente que quiere escuchar rap, perdónenme si me escucho prepotente o como quieran, escuchen Microfunk para entender. Las habilidades de aquellas épocas. Nada más. Bueno, banda, pues esto fue Háblame de Hip Hop con nuestro invitado Tibu, Hipnosis, en Stage One. Muchas gracias, Kair. por la Gracias a charla, Jota por la a JM producción, por la produ, a También, Tibu por la charla y el por Polo la que gran también historia. ahí nos metió en problemas con sus preguntas. Bueno, banda, pues, Aquí está también el policía del funk. Cuando quieran venir a Stage One, está Raúl recibiéndolos, la mejor atención de todos. Pueden venir a grabar video, audio, bandas, solistas, lo que quieran. Estamos en el Stage One. Háblame de hip hop, Tibu One, Los Tragos, Mago. Vámonos. vámonos. Muy bien.